Mi esposa me engañó con mi entrenador de gimnasio y ahora quiere que criemos a su hijo juntos, pero hay un giro inesperado que lo cambia todo. Parte 1. Algo de contexto aquí: mi esposa Laura, de 34 años, y yo, de 36, teníamos lo que parecía ser un matrimonio perfecto. O eso creía yo hasta hace unos meses. Nos conocemos en la universidad hace más de una década y desde entonces hemos sido inseparables. Tenemos 2 hijos maravillosos, Sofía de 8 años y Lucas de 6. Siempre pensé que éramos el ejemplo de familia feliz para nuestros amigos y familiares. Todo comenzó a cambiar hace unos 2 años. Laura empezó a obsesionarse con ponerse en forma y decidió inscribirse en un gimnasio cerca de casa. Al principio me alegré por ella, ya que parecía más animada y llena de energía. Incluso me convenció para que yo también me apuntara, aunque admito que no fui tan constante como ella. En el gimnasio, Laura conoció a Carlos, su entrenador personal. Desde el primer día que lo mencionó, noté un brillo especial en sus ojos. Es increíble, cariño. Sabe tanto sobre nutrición y ejercicio. Deberías probar una sesión con él, me decía entusiasmada. Yo asentía y sonreía, sin darle mayor importancia. Con el paso de los meses, Laura comenzó a pasar cada vez más tiempo en el gimnasio. Sus sesiones de entrenamiento se alargaban y a menudo llegaba tarde para la cena familiar. Lo siento, amor. Carlos me estaba enseñando una nueva rutina y perdí la noción del tiempo, se disculpaba. Yo, ingenuo de mí, seguía confiando ciegamente en ella. Un día, mientras Laura estaba en el gimnasio, decidió sorprenderla llevándole un almuerzo saludable que había preparado especialmente para ella. Entré al gimnasio y pregunté por ella en recepción. La chica de la entrada me miró confundida. Laura acaba de salir hace unos minutos con Carlos. Creo que iban a comer algo juntos. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Por qué Laura me había mencionado sobre sus aviones? Decidí esperarla en casa y confrontarla. Cuando llegó, horas más tarde, su cara cambió al verme sentado en la sala con una expresión seria. ¿Dónde estabas?, se preguntó, tratando de mantener la calma. En el gimnasio, como siempre, respondió ella, impidiendo mi mirada. Qué curioso, porque fui a buscarte y me dijeron que había salido a comer con Carlos. Laura se quedó paralizada por un momento, luego comenzó a llorar desconsoladamente. Entre sollozos, confesó que había estado viendo con Carlos fuera del gimnasio durante los últimos meses. Me aseguré que no había pasado nada físico entre ellos, pero que se había enamorado de él. Mi mundo se derrumbó en ese instante. No podía creer que la mujer con la que había compartido más de una década de mi vida, la madre de mis hijos, me hubiera traicionado de esa manera. Le pedí tiempo para pensar y procesar todo. Ella accedió y fue a casa de su hermana por unos días. Durante ese tiempo, me sumergí en un torbellino de emociones. Rabia, tristeza, confusión. No sabía qué hacer. Por un lado, amaba a Laura y no quería destruir nuestra familia. Por otro, la confianza estaba completamente rota. ¿Cómo podría volver a mirarla sin pensar en su traición? Después de una semana, Laura regresó a casa. Me juró que había terminado todo con Carlos y que quería salvar nuestro matrimonio. Me suplicó que le diera otra oportunidad, que lo intentáramos por el bien de nuestros hijos. Decidí que valía la pena intentarlo, más que nada por Sofía y Lucas. Los meses siguientes fueron difíciles. Empezamos terapia de pareja y poco a poco parecía que estábamos reconstruyendo nuestra relación. Laura dejó el gimnasio y encontró un trabajo de medio tiempo para mantenerse ocupada. Yo me esforzaba por perdonar y confiar de nuevo en ella. Justo cuando pensaba que las cosas estaban mejorando, el destino nos tenía preparada otra sorpresa. Una mañana, mientras desayunábamos, Laura recibió una llamada que la dejó pálida. Colgó el teléfono con manos temblorosas y me miró con los ojos llenos de lágrimas. Era Carlos, dijo con voz entrecortada. Dice que está enfermo. Muy enfermo. Y quiere vernos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Por qué Carlos querría vernos a los dos? ¿Qué más secretos guardaba esta historia? Laura me confesó entonces algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Hay algo que no te he contado, dijo entre sollozos. Yo estuve embarazada de Carlos. Mi mente se quedó en blanco por un momento. ¿Embarazada?
¿Cuándo? ¿Cómo? Miles de preguntas se agolparon en mi cabeza. ¿Qué pasó con el bebé?, logré preguntar, temiendo la respuesta. Laura tomó aire antes de responder, lo di en adopción. Fue hace un año, justo antes de que descubrieras lo de Carlos. No pude quedarme con él. En ese momento, sentí que todo lo que creía saber sobre mi vida y mi matrimonio era una mentira. La mujer sentada frente a mí, a la que creía conocer mejor que a nadie en el mundo, de repente se había convertido en una extraña. ¿Por qué Carlos quiere vernos ahora?, preguntó, tratando de mantener la compostura. Dice que tiene leucemia terminal, respondió Laura, con la voz quebrada. Y quiere que busquemos al bebé. Dice que tiene derecho a conocer a su hijo antes de morir. Me quedé en silencio, procesando toda esta información. Mi cabeza daba vueltas. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Qué se suponía que debíamos hacer ahora? Laura me miró suplicante. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que he hecho, pero, ¿me ayudarías a encontrar a nuestro hijo? Sus palabras me golpearon como un mazo. ¿Nuestro hijo? ¿Cómo podía llamarlo así? Ese niño era el producto de su infidelidad, la prueba viviente de su traición. Pero entonces pensé en ese bebé inocente, en algún lugar del mundo, sin saber nada de su verdadero origen. Pensé en Carlos, enfrentando sus últimos días y deseando conocer a su hijo. Y pensé en mí mismo, en el hombre que siempre había querido ser, compasivo, fuerte, capaz de perdonar. Con el corazón latiendo a 1000 por hora y la mente hecha un lío, miré a Laura a los ojos y dije las palabras que cambiarían el curso de nuestras vidas para siempre. Está bien. Vamos a buscar a ese niño parte 2. Pasaron semanas antes de que pudiera mirar a Laura sin sentir una mezcla de dolor y resentimiento. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Carlos, ese hombre que había destrozado mi matrimonio y ahora amenazaba con cambiar nuestras vidas para siempre. Comenzamos la búsqueda del bebé con la ayuda de un abogado especializado en adopciones. El proceso fue largo y emocionalmente agotador. Cada noche, después de acompañar a Sofía y Lucas, Laura y yo nos sentábamos en silencio en la sala, perdidos en nuestros propios pensamientos. A veces la sorpresa llorando en silencio, y aunque una parte de mí quería consolarla, otra parte se alegraba secretamente de su sufrimiento. Mientras tanto, la salud de Carlos empeoró rápidamente. Laura iba a visitarlo al hospital de vez en cuando, siempre con mi conocimiento y consentimiento renuente. Cada vez que regresaba de estas visitas, parecía más demacrada y triste. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, nuestro abogado nos dio la noticia que tanto habíamos esperado y temido a la vez: habían localizado al bebé. Era un niño, se llamaba Mateo y vivía con una pareja en una ciudad cercana. El día que fuimos a conocer a Mateo fue surrealista. Llegamos a una casa suburbana típica, con un jardín bien cuidado y juguetes esparcidos por el césped. Cuando la puerta se abrió, vi a un niño pequeño de cabello oscuro y ojos brillantes que me grababan dolorosamente a los de Laura. Los padres adoptivos de Mateo, Ana y Roberto, nos recibieron con una mezcla de nerviosismo y amabilidad. Nos sentamos en su sala de estar, con Mateo jugando en el suelo entre nosotros, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Laura no podía apartar los ojos del niño. Vi cómo sus manos temblaban mientras intentaba mantener la compostura. Por mi parte, me sorprendí sintiendo una conexión inesperada con Mateo. A pesar de saber que no llevaba mi sangre, no pude evitar sentir un instinto protector hacia él. Ana y Roberto nos contaron sobre la vida de Mateo, cómo lo habían criado con amor desde el día en que lo adoptaron. Nos mostramos fotos de sus primeros pasos, su primer cumpleaños, su primera palabra. Con cada imagen, sentí cómo se me encogía el corazón. Este niño ya tenía una familia que lo amaba. ¿Qué derecho teníamos nosotros a irrumpir en su vida? Cuando llegó el momento de hablar sobre Carlos y su deseo de conocer a Mateo antes de morir, el ambiente en la habitación se volvió tenso. Ana y Roberto intercambiaron miradas preocupadas. Entiendo la situación, dijo Roberto después de un largo silencio. Pero Mateo es nuestro hijo. Lo hemos criado, lo amamos. No podemos simplemente entregárselo a un extraño, aunque sea su padre biológico. Sus palabras, aunque dolorosas, resonaron con una verdad que no podía negar. Miré a Laura, esperando ver engaño o ira en su rostro, pero en su lugar vi una mezcla de tristeza y comprensión.
No queremos quitárselo, dije, sorprendiéndome a mí mismo. Solo queremos que Carlos pueda conocerlo, tal vez pasar un poco de tiempo con él antes de... No pude terminar la frase. Ana y Roberto prometieron pensarlo y consultarlo con su abogado. Nos despedimos con la promesa de mantenernos en contacto y salimos de la casa con una mezcla de emociones encontradas. En el auto, de camino a casa, Laura finalmente se quebró. Lloró como nunca la había visto llorar antes, con sollozos que parecían venir de lo más profundo de su ser. Sin pensarlo, extendí mi mano y tomé la suya. Por primera vez en meses, sentí que estábamos unidos en nuestro dolor y confusión. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. Carlos empeoró rápidamente, y los médicos nos advirtieron que no le quedaba mucho tiempo. Ana y Roberto finalmente accedieron a una visita supervisada, pero con la condición de que Mateo no supiera la verdadera identidad de Carlos. El día de la visita llegó más pronto de lo que esperábamos. Nos reunimos todos en una sala de juegos del hospital, Carlos en su silla de ruedas, Laura y yo, Ana y Roberto, y el pequeño Mateo, que miraba a su alrededor con curiosidad infantil. Ver a Carlos interactuar con Mateo fue una experiencia desgarradora. A pesar de su debilidad, sus ojos brillaban con una alegría que nunca había visto antes. Jugaron con bloques de construcción, leyeron un cuento, y por un momento, pude ver el padre que Carlos podría haber sido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Laura observaba la escena con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Me sorprendí a mí mismo luchando contra mis propias lágrimas. En ese momento, toda la ira y el resentimiento que había estado guardando parecieron derretirse, reemplazados por una profunda tristeza por todo lo que podría haber sido. Cuando llegó el momento de despedirse, Carlos abrazó a Mateo con fuerza. «Gracias», susurró, mirándonos a todos en la habitación. «Gracias por darme este regalo». Salimos del hospital en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Esa noche, mientras Laura y yo nos preparábamos para dormir, ella me miró con ojos llenos de remordimiento y gratitud. «Gracias», dijo suavemente. «Sé que esto ha sido increíblemente difícil para ti. No merezco tu perdón, pero espero que algún día podamos». No terminó la frase, pero no era necesario. Entendí lo que quería decir. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un rayo de esperanza de que tal vez, solo tal vez, podríamos superar esto juntos. Pero el destino tenía otros aviones para nosotros. Una semana después de la visita, recibimos una llamada del hospital. Carlos había fallecido durante la noche. Y con él, una parte de nuestra historia llegaba a su fin. Eso creíamos. Porque el día del funeral de Carlos, mientras nos preparábamos para decir nuestro último adiós, recibí un sobre misterioso que cambiaría toda nuestra perspectiva una vez más, parte 3. El día que enterramos a Carlos, recibí un sobre que cambiaría todo lo que creíamos saber hasta ese momento. Estábamos en el cementerio, rodeados de un pequeño grupo de dolientes, cuando un hombre de traje se me acercó discretamente y me entregó un sobre manila. El señor Carlos dejó instrucciones específicas para que esto le fuera entregado hoy, dijo en voz baja antes de desaparecer entre la multitud. Sentí el peso del sobre en mis manos, preguntándome qué secretos más podría contener. Laura me miró con curiosidad, pero decidí esperar hasta que estuviéramos solos para abrirlo. Esa noche, después de acostar a los niños, nos sentamos en la cocina con el sobre entre nosotros, como una bomba a punto de estallar. Con manos temblorosas, lo abrí y saqué su contenido, una carta manuscrita y unos documentos legales. Comencé a leer la carta en voz alta, con Laura escuchando atentamente cada palabra. Queridos Laura y Alejandro. Si están leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo. Hay algo que necesito confesarles, algo que cambiará todo lo que creen saber sobre los eventos de los últimos años. Mateo no es mi hijo biológico. Ni siquiera es hijo de Laura. Nos miramos atónitos. ¿Qué diablo significaba esto? Continué leyendo. La verdad es que Mateo es hijo de mi hermana menor, Elena. Ella quedó embarazada siendo muy joven y no se sentía preparada para ser madre. Me pidió ayuda para dar al bebé en adopción sin que nuestra familia se enterara. En ese momento, yo estaba profundamente enamorado de Laura. Sabía que ella y Alejandro estaban teniendo problemas para concebir un tercer hijo.
Pensé que si fingía que el bebé era mío y de Laura, podría acercarme a ella y tal vez, con el tiempo, ganarme su amor. Convencí a Laura para que siguiera mi plan, haciéndole creer que habíamos tenido un desliz durante una noche de borrachera que ella no recordaba. La amenacé con contarle todo a Alejandro si no cooperaba. Estaba cegado por mis sentimientos y ahora me arrepiento profundamente de mis acciones. Laura nunca te engañó, Alejandro. Ella te ha amado siempre, incluso cuando la presioné para que pasara más tiempo conmigo en el gimnasio. Todo fue parte de mi elaborado plan para separarlos. Sé que mis acciones son imperdonables. Pero en mis últimos días, la culpa me estaba consumiendo. Necesitaba que supieran la verdad. Los documentos adjuntos prueban que Mateo es hijo de Elena y que fue dado en adopción legalmente. Les pido perdón, aunque sé que no lo merezco. Espero que puedan encontrar la fuerza para superar esto juntos. Carlos. Cuando terminé de leer, el silencio en la cocina era ensordecedor. Laura me miraba con los ojos llenos de lágrimas, una mezcla de alivio y horror en su rostro. Yo no sabía que Mateo no era su hijo, balbuceó. Creí todo lo que me dijo Carlos. Tenía tanto miedo de perderte, de que descubrieras lo que creía que había hecho. Me levanté de la silla, mi mente dando vueltas con toda esta nueva información. Por un lado, sentía un inmenso alivio al saber que Laura nunca me había engañado realmente. Por otro, la magnitud de la manipulación de Carlos me dejaba aturdido. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté finalmente. ¿Por qué no confiaste en mí? Laura se levantó y se acercó a mí, tomando mis manos entre las suyas. Tenía miedo. Carlos me amenazó, dijo que te contaría una versión aún peor si no seguía su juego. Pensé que te perdería para siempre. Lo siento tanto, Alejandro. Debí haber confiado en ti. Nos abrazamos, dejando que años de dolor y malentendidos se disolvieran en ese abrazo. No fue un perdón instantáneo, sabía que aún teníamos mucho que procesar y sanar, pero era un comienzo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Contactamos a Ana y Roberto, los padres adoptivos de Mateo, para contarles la verdad. Aunque estaban sorprendidos, se mostraron comprensivos y agradecidos por nuestra honestidad. También logramos localizar a Elena, la verdadera madre de Mateo. Estaba destrozada al enterarse de las acciones de su hermano, pero aliviada de saber que su hijo estaba en un hogar amoroso. Después de largas conversaciones, todos acordamos que lo mejor para Mateo era mantener su situación actual, pero con la puerta abierta a una relación en el futuro si él así lo deseaba. Laura y yo decidimos volver a la terapia de pareja, esta vez con todas las cartas sobre la mesa. Fue un proceso doloroso pero necesario. Poco a poco, comenzamos a reconstruir la confianza y el amor que creíamos perdidos. Un año después de la revelación de Carlos, Laura y yo renovamos nuestros votos en una ceremonia íntima, rodeados solo de nuestros hijos y nuestros padres. Fue un nuevo comienzo, una promesa de honestidad y amor incondicional. Hoy, mientras escribo esto, miro a mi familia y no puedo evitar sentir una profunda gratitud. Sofía y Lucas han crecido siendo niños felices y ajenos al drama que casi destruye a nuestra familia. Laura y yo somos más fuertes que nunca, unidos por las pruebas que hemos superado juntos. Y en cuanto a Mateo, mantenemos una relación a distancia con él y sus padres adoptivos. Cada año, en su cumpleaños, enviamos una carta y un regalo, guardando la esperanza de que algún día, cuando sea mayor, podamos contarle toda la historia. Esta experiencia me ha enseñado que el amor verdadero puede sobrevivir incluso a las mentiras más elaboradas, que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos tanto como a los demás, y que la familia no siempre se define por la sangre, sino por el amor y la elección. No sé qué nos depara el futuro, pero sé que, pase lo que pase, Laura y yo lo enfrentaremos juntos. Porque al final, eso es lo que significa ser una familia, estar ahí el uno para el otro, en las buenas y en las malas, sin importar qué giros inesperados nos tenga preparados la vida.